Bueno, las ganas que tenía yo de ver esta película. Probablemente Longlegs era la película por la que yo más hype tenía de terror de este año y sin duda podemos confirmar que ha merecido la pena. Longlegs, la revolucionaria película de terror de la que todo el mundo está hablando, película de terror independiente, la más taquillera de los últimos 10 años, la película más taquillera de Neon, que es la distribuidora que la ha comercializado, que ha logrado desbancar a Parásitos como la película de cine de autor independiente más taquillera de su catálogo. Eso es nada. Película que bebe y que respira por los cuatro costados. Seven, El silencio de los corderos, a la cual se la ha comparado incluso. O sea, no es poca cosa. He de reconocer que todavía la sigo procesando, porque literalmente la he ido a ver hoy, y todavía la tengo dentro, porque es una película que se te queda dentro. Es una peli que se queda en el subconsciente y yo la tengo todavía ahí. Y eso es muy bueno, ya lo digo. Así de la manera más objetiva que buenamente pueda, voy a comentaros qué me ha parecido a mí esta película. La película la dirige Osgood Perkins, o Os Perkins, efectivamente el hijo del mitiquísimo Anthony Perkins. De hecho, este señor empezó su carrera en la interpretación, y ni más ni menos que en Psicosis 2. Fue su debut cinematográfico, pero es verdad que después de haber sido como el eterno secundario, el eterno actor de reparto en muchas películas, acabó explotando más su faceta de director y, bueno, dentro del género de terror, la verdad que ha hecho cositas, como por ejemplo La enviada del mal, una película de terror del año 2015 con Emma Roberts, o más reciente Gretel y Hansel del año 2020. En este caso aquí lo tenemos tanto dirigiendo como escribiendo, lo cual le da un mayor mérito, y en los papeles protagonistas en el reparto tenemos, por favor, a Maika Monroe. Y yo aquí me voy a permitir tener un momento fan y un momento de reivindicación, porque Maika Monroe es una actriz que lleva ya bastante tiempo en la palestra y de la que el gran público no conoce. Y yo he de aquí romper una lanza a su favor, reconociendo el papel que esta chica, o la evolución que esta chica ha experimentado en el mundo de la interpretación. Para mi gusto, si nos ponemos un poco más exquisitos dentro de lo que es el género de terror, porque Maika Monroe, recordemos, protagonizó It Follows, una de las mejores películas de la última década del cine independiente. Lo siento mucho, para mi gusto lo es. The Guest, ese mismo año, un thriller que merece muchísimo la pena si no la conocéis. Watcher, del año pasado, donde hace una interpretación sublime, o la más reciente, La bala de Dios. O sea, es una chica que tiene un potencial, interpretativamente es una máquina y no tiene el reconocimiento suficiente del que merece. Sigamos, porque también nos encontramos a Nicolas Cage, que, bueno, poco puedo decir de él, evidentemente no merece presentación, es Nicolas Cage, pero es que en esta película en especial está... Me lo voy a reservar para hablar un poquito más adelante cuando hable más concretamente de los personajes de esta película. Y también tenemos a Alicia Witt, que, si la recordáis, es la protagonista de Leyenda Urbana, un slasher clasiquísimo de los 90, que aquí la verdad que tiene un papel bastante relevante, bastante clave en la trama. Y la verdad que está súper bien. En este caso, la película sigue al agente del FBI Lee Harker, quien investiga un caso sin resolver de un asesino en serie vinculado al satanismo. Y es que ante todo yo digo que lo mejor es ir lo más virgen posible a esta película, conocer lo menos posible. Yo voy a ser muy escueto y voy a ser bastante conciso, porque merece la pena ir lo más predispuesto a sorprenderte posible. La película ya solo con el comienzo ya marca un tono que la acompaña durante toda la película, y he de decir que de las pocas películas de terror que he visto en los últimos años, que a mí ya me deja un escalofrío nada más empezar. Solo diré eso. Es que al final la película genera muchísima expectación, muchísima intriga en torno al personaje de Nicolas Cage, que es el villano, digamos, antagonista de esta película, que tiene mucho trasfondo, tiene mucho con lo que sorprender. Pues al final el director juega mucho a la incógnito, a no mostrarle lo suficiente, a mantenerlo al margen, a crear expectación, terror en torno a su figura, y la verdad que lo consigue, pero con creces. Y es que voy a hablar del mayor mérito del director en esta película, que es crear una atmósfera tenebrosa, malrollera, malsana, insalubre. O sea, se me acabarían los adjetivos para describirla, pero es que es toda esa la sensación que te transmite la película de principio a fin. O sea, es una película de terror atmosférica, podría catalogarla. Tenerte dentro, envuelto, atraparte. Y es que eso es muchísimo, y no cualquiera lo puede hacer. Es que acompaña lo que es una puesta en escena sombría, asfixiante. O sea, es una película que es terror psicológico puro.
en su mejor expresión, de unos planos, una fotografía, una elegancia a la hora de llevarnos, de introducirnos en ese terror, en ese terror psicológico, en la mente, en cómo lo experimentan los personajes. Y es que sí, por supuesto, aquí voy a hablar de los personajes, porque al final nos estamos metiendo, sobre todo gracias a la brillantez de Maika Monroe, ya lo digo, es el personaje principal, vamos a experimentar muchísimo con ella y gracias a ella es pues un agente del FBI brillante, profesionalmente hablando. Además, digamos que tiene como algunas características especiales, dejámoslo ahí, que la ayudan bastante a la hora de realizar la investigación. O sea, vamos a vivir con ella pues ese desasosiego, esa angustia, esa asfixia que ella va a ir viviendo a lo largo de la investigación y en torno ya no solo al personaje de Nicolas Cage, sino a más cosas que se va a ir encontrando, y lo bien plasmado que está en cámara, porque le hacen unos planos que ella ya solo, con sus primeros planos, con las expresiones faciales, es que necesita poco, porque es que ya Maika de por sí es súper expresiva. En este papel es que se come literalmente la pantalla. Y por supuesto el personaje de Nicolas Cage, que ya digo, es que es el punto álgido de esta película. He de decir que para mi gusto, lo que es él en sí, su presencia es bastante imponente, pero se le enseña demasiado pronto. Es verdad que el director pues juega muchísimo a esa ambigüedad de no enseñarle, de crear expectación de cuándo va a aparecer, de quién es, cómo es físicamente. Les hace pues cortes en el plano para que no se le llegue a ver completamente. Cuando ya le vemos, es verdad que impresiona muchísimo. La caracterización es brutal, o sea, para mí está a un nivel mastodóntico. Yo creo que es el típico de personaje que no podría hacer cualquier actor y para quedar en el recuerdo, ya digo, de manera muy subconsciente, porque yo todavía le tengo ahí y da pesadillas, Es icónico, me resulta icónico, creo que va a trascender. De hecho, la película está siendo ya un éxito, por lo tanto va a quedar en el imaginario de mucha gente, y yo creo que el personaje en sí de Nicolas Cage aquí va a trascender. Es Longlegs, le da título a la película. Es que consigue, salvando las distancias, lo que consiguió en su día Hannibal Lecter, que con escasas apariciones, con breves apariciones en la película, pero tremendamente efectivas, consigue crear un villano icónico. Que yo ya lo digo, a mí me pones una película de terror en el que metes investigación del FBI, de un serial killer, de un villano, de ocultismo, de satanismo, todo en un mix, y me pones a estos personajes que encima están tremendamente bien escritos, implementados, desarrollados, diseñados, y yo el producto ya te lo compro. Ya de base te lo compro. Pero es que continuamos. O sea, lo que es el sonido, por ejemplo, el diseño de sonido, la banda sonora, está tan inteligentemente elegida y representa tan bien lo que nos va mostrando el director. Continuamente está evocando, pues ya digo, a esa angustia, a ese desasosiego que va viviendo el personaje de Maika, que va experimentando, y es que traspasa la pantalla. Al final ayuda muchísimo a conectar con el espectador, que ya digo, la música en sí, en momentos clave, acaba tornándose tremendamente malrollera, malsana y perturbadora. Ahora sí, y esto lo quiero dejar muy claro, esta película no es para todos los públicos. Esto es una película de terror, es un producto sofisticado de terror, digámoslo así. No diría que entrara en la categoría de terror elevado, ¿no? Como conocemos como tal, pero es una película que se toma su tiempo. Es una película lenta, es una película pausada, de ritmo pausado, mejor dicho, que se toma su tiempo para entrar. Entonces tú también te lo tienes que tomar para entrar y para quedarte, por supuesto, porque si eres el típico espectador que quieres ver una película ligerita, palomitera de terror, en la que te lleves unos cuantos sustos, que continuamente estés esperando el jumpscare, estímulos constantes, instantáneos, pues esta película igual te va a aburrir. O sea, aquí el director juega mucho con los planos alargados, secuencias alargadas, con los silencios. Pues ya digo, la música es clave, pero los silencios también. Juega muchísimo a establecer un silencio sepulcral. Se vuelve tan incómodo y tan asfixiante a su vez, que es súper efectivo. Entonces nos encontramos planos que son tremendamente largos, secuencias largas, silencios abruptos. Lo sientes que es un ritmo que está dentro de una película con una atmósfera muy malrollera, muy malsana, muy incómoda. Y eso pues no es para todos los públicos, evidentemente, creo que me estáis entendiendo. Pero yo pienso que el ritmo es el adecuado para este producto. O sea, esta película requiere de este ritmo, de esta narrativa, de esta forma de presentarla, de contarnos lo que viene. Lo que es la historia nos la van presentando con una serie de saltos temporales, hay una serie de flashback, incluso lo presentan en distinto formato, para ir recomponiendo piezas e ir entendiendo lo que es la investigación base de nuestra protagonista. Y todo ello pues para llegar a un final que es, digamos, ambiguo, pero que invita mucho a reflexionar.
a que se te quede ese pozo de la película que te permite, pues, darle unas cuantas vueltas, lo cual creo que enriquece muchísimo el producto, porque no es una película que te lo dé todo mascado, y eso a mí me gusta, porque le da un cariz de complejidad que, pues eso, que está abierto a interpretaciones. Al final son capas, la película son capas, tanto en los personajes como en la historia, como en todo lo que se va desarrollando y se va desgranando con el paso del tiempo. Y yo creo que el director todos los elementos los ha jugado súper bien en la película. Creo que tanto el ritmo, ya digo, como la narrativa, como en la manera de enlazar acontecimientos, eventos, el arco de los personajes, está todo súper bien hilado. Entonces eso le da pues esa sensación de producto redondo, que sí que decir que no es del todo redondo, se te quiere decir, para mí no es una película de 10, yo iba con el hype por las nubes, por todo lo que iba leyendo, mejor ir un poquito con el hype pillado, porque eso luego pues te lleva a quedarte sensación de que querían más, cuando realmente la película es que te da todo lo que te tiene que dar. Para mí es de lo mejor de los últimos años, por supuesto, pero sin duda, puro terror psicológico atmosférico, perturbadora, reúne todos los elementos que ya digo que a mí me gustan en el cine, thriller policíaco con un serial killer desde un prisma de terror psicológico que para mí funciona a las mil maravillas, dando un resultado súper satisfactorio, con una ejecución técnica cuidada, tenebrosa y con unas interpretaciones brillantes. O sea que yo, Os Perkins, enhorabuena, te voy a dar un 8,5 sobre 10, porque ya digo, no me parece una película perfecta, yo es que soy muy exigente, también lo digo. Sí que es verdad que es de lo más cercano al mejor cine de terror de los últimos años, no llega, pero es lo que queda más cerca de Hereditary, dentro de lo que es el buen cine de terror de los últimos años. Entonces, mi enhorabuena, seguramente la película se preste a revisionados y mejore o empeore, porque es verdad que hay mucho de factor sorpresa. Yo creo que ya he hablado muchísimo y te recomiendo que vayas a verlas. Si ya la has visto, pues me encantaría que me dejaras un comentario a ver qué te parece. Y por mi parte, pues nada más, que nos estamos viendo en un próximo vídeo. Chao.